educativos y comunidad en general. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro sexto seminario virtual de Early Head Start Rising este verano 2022. Yo soy Zuli Vázquez, gerente asociada de los programas de Early Head Start aquí en la Asociación Nacional de Head Start. Estoy muy emocionada de llevar a cabo por primera vez un seminario en español de parte de la Asociación para nuestra comunidad de Head Start y Early Head Start. ¿Sabían ustedes que de acuerdo a las estadísticas según la Administración de Niños y Familias y reportes de la Oficina de Gestar, español es el segundo idioma más hablado en nuestros programas de Gestar y Gestar? Muchos de ustedes solicitaron un seminario en español y aquí estamos. Si se unió a nuestros seminarios virtuales anteriores este verano, bienvenido, bienvenida de nuevo. Para todos ustedes que se están conectando por primera vez, bienvenidos, me alegro que estén aquí con nosotros hoy. Si desea ver nuestros seminarios virtuales anteriores, las grabaciones están disponibles en nuestra página web. Mientras ingresan al Zoom, comparten en el chat su nombre y desde dónde se están conectando. Antes de presentar a nuestra invitada especial de hoy, quiero recordarles que estos seminarios virtuales son parte de nuestra campaña de Early Head Start Rising. Si desean tener más información sobre la campaña de Early Head Start, visiten nuestra página. El enlace está en el chat. Nuestro seminario de hoy es Desarrollo del habla y el lenguaje, cómo fortalecer el apoyo de los niños bilingües aquí y ahora con la patóloga del habla Emily Vincent. Desde el primer momento que conversé con Emily tuvimos una conexión inmediata porque nos unió nuestra experiencia como maestros de Early Head Start en el pasado. Ella trabajó como maestra de preescolar de Head Start por un tiempo y luego como especialista en discapacidades para Early Head Start y Head Start mientras terminaba sus estudios de posgrado para convertirse en patóloga bilingüe del habla y el lenguaje. Emily ha estado brindando servicios de terapia, diagnóstico y consulta a través de intervención temprana a familias y niños durante muchos años en preescolares públicos, privados y programas de Head Start en persona en la zona de Oakland, California, así como también a través de teleterapia. Antes de proceder en la presentación de Emily, quiero recordar a todos, a todas los asistentes que si tienen preguntas, por favor las pongan en el chat. Tendremos tiempo para responder algunas preguntas al final de la presentación. Emily, bienvenida. Es un placer que nos acompañes en este seminario virtual de Early Head Start para que nos hables del lenguaje y el habla, un tema tan importante hoy en día. Muchas gracias y gracias por acompañarme ahora. Estoy muy emocionada para compartir esta información con ustedes. Y cualquier momento, si tengan una duda, una pregunta, por favor, pongan en el chat. Y si se pueda, voy a tratar de contestar en el momento si sea apropiado o vamos a ahorrar tiempo al final para poder hablar sobre cualquier pregunta o duda que tengan. Ok. Entonces voy a empezar aquí. Ok. Aquí estamos y vamos a repasar un poco de información acerca del habla y lenguaje. Hay algunos términos antes de explicar qué esperamos según las etapas del desarrollo, en particular como vemos de guía desde un bebé al nacer hasta, vamos a hablar hasta los 3 años ahora. Hay mucha información disponible y claro, Early Head Start y Head Start se enfoca en los primeros 5 años, pero ahorita, gracias al tiempo que tenemos, vamos a enfocarnos en los primeros 3 años. Así que el primer término de lenguaje que tenemos es el lenguaje receptivo, que se refiere a la comprensión del lenguaje, lo que se entiende. Y eso puede ser algo verbal o no verbal, según cómo puede un niño, una niña, un bebé identificar un concepto hablado, visto. El lenguaje expresivo es la producción del lenguaje que se refiere al lenguaje verbal o no verbal. Por ejemplo, un lenguaje hablado, entre comillas, es el lenguaje de señas, que es un lenguaje totalmente aceptado como lenguaje hablado, pero no verbalmente. El lenguaje pragmático se refiere al lenguaje social,
es el uso del lenguaje y quiere decir muchas cosas que también se definen. Cada cultura, cada idioma se puede variar. Por ejemplo, el contacto de los ojos es algo que vemos que se puede variar entre culturas, o el uso de los gestos. En ciertas culturas me van a ver que yo uso mucho mis manos sin querer, queriendo sin querer, ¿verdad? Pero también el tono, la entonación, cómo cambia, todo eso es lo que se refiere al lenguaje pragmático, o las técnicas de poner un significado a una palabra que se puede cambiar qué quiere decir. Por ejemplo, si estoy preguntando algo, voy a cambiar mi entonación, que digo, ¿qué es? O si no uso ese tipo de entonación y digo, ¿qué es? Es muy diferente lo que estoy comunicándome. Y vamos a hablar más sobre eso. Otro término, otra área del lenguaje y el habla es la articulación y la fonología. Y esa es la organización o el set que son los sonidos específicos dentro de un idioma. Y eso puede ser muy cerrado, pero también puede compartir con otros idiomas. Por ejemplo, en español tenemos ciertos sonidos que existen en el idioma, y de hecho, un hecho muy fascinante es que el español y el japonés tienen el set de sonidos totalmente iguales. Pero sabemos que japonés y español son idiomas totalmente diferentes. Al otro lado también tenemos el set de sonidos en inglés, que comparte varios sonidos con el español, pero hay algunos sonidos que existen solamente en español y hay algunos sonidos que existen solamente en el inglés. Así que vamos a hablar un poco sobre eso también. Bueno, a continuar, voy a compartir otra página con ustedes. Y vamos a empezar a hablar sobre el nacimiento a los 3 meses, que también me gustaría decir que un desarrollo del habla y lenguaje va a ser totalmente igual, sea monolingüe, bilingüe, multilingüe, siempre son las mismas etapas, pero no hay ninguna discrepancia, ninguna diferencia, no hay ninguna evidencia que nos demuestra que el bilingüismo o el estar expuesto a más idiomas pueda causar un atraso. Totalmente al contrario. Todas las investigaciones, estudio tras estudio, están comprobando que los bebés pueden producir un idioma, 2 idiomas, hasta más, dependiendo de su situación, totalmente igual como cualquier otro bebé. Así que vamos a empezar con el nacimiento a los 3 meses. Y vemos que esta información es de la Asociación Americana del Habla y Lenguaje y Audición, se llama ASHA, y es la información más adecuada para referirnos a cómo podemos navegar para guiar, qué esperar para el bebé. Así que hay maneras invisibles y también visibles para ver. Y eso se refiere a lo que mencioné al principio, que es el lenguaje receptivo, la comprensión. O sea, qué es lo que escucha, qué es lo que entiende. Y también el lenguaje expresivo, y también la producción del lenguaje, que es la fonología y la articulación, se refiere al habla. Así que vamos a ver que en los primeros 3 meses que un bebé puede se sobresalta con los ruidos fuertes, ¿verdad?
se calla o sonríe cuando le habla, porque también vemos o sabemos que desde antes de nacer, el bebé puede reconocer las voces de lo que oían dentro del cuerpo de la mamá. También parece reconocer su voz y deja de llorar cuando la oye. Y por esa razón, sabemos que el nervio de la, ¿cómo se llama? Auditivo está desarrollado desde muy temprano y puede detectar una voz conocida. Y acerca del habla, vemos que oyemos que un bebé gorjea, que hace los sonidos de la garganta, ¿verdad? Todavía no tiene tanta capacidad de producir sonidos, pero vamos a hablar sobre cómo eso se puede desarrollar. Y también le sonríe a las personas que la rodean, usualmente dentro de las primeras 4 a 6 semanas. Y su llanto suena distinto dependiendo de sus necesidades. Eso es algo universal que se ha destacado desde muchas personas sobre toda la historia del tiempo, que se puede distinguir los llantos distintos. Y vamos a devolver a cómo podemos apoyar con un poco más de enfoque, pero ahorita podemos ver cómo podemos apoyar el lenguaje y el habla de un bebé dentro de los primeros 3 meses. Y vemos que el hablar es lo más importante, que puede hablar con su bebé, imitar los sonidos que hacen, las risas, las expresiones. Todo eso es muy importante para que tengan la información de la cara y la comunicación, la conexión comunicativa. Aunque no pueda responder todavía, hay que hablar tanto sobre todo el alrededor que durante la rutina no tiene que ser ningún tema en particular, sino las rutinas del bebé. Y vamos a hablar más sobre eso. Puede hablar sobre lo que estén haciendo, el vestirse, bañarse, comer, sobre dónde van, qué harán cuando lleguen o qué o quién verán. Y enseñarles los ruidos, por ejemplo, tener el sonido y que se relata el sonido al significado. La vaca hace mu, el perro guau guau, etc. Y también siempre recomendamos que las mamás, los papás, todas las personas alrededor del bebé se comuniquen en el idioma que dominen mejor, que es lo más cómodo. No hay que exigirse a hablar en cierto idioma nomás porque sí, sino no hay ninguna receta correcta en particular, sino hay que seguir lo que es la cultura de la familia, lo que es su nivel de comodez para poder comunicarse en el idioma que sea con su bebé. Ok, entonces vamos a seguir. Si hay alguna pregunta sobre eso, no creo que alcance a ver todo el chat, pero me pueden interrumpir como vean necesario. Ok, vamos a la siguiente etapa, que son los 4 meses a 6 meses. Y de lo que es visible o invisible, ¿verdad? El lenguaje receptivo, la comprensión o el lenguaje expresivo. En esta etapa vemos que el bebé se mueve los ojos en la dirección de los sonidos. O sea, ahora estar conectando los sonidos de su fuente, de dónde vienen. Prestan atención a los juguetes que emiten sonidos. Prestan atención a la música. Responden a los cambios en el tono de voz. Pueden empezar a entender
distinciones dentro de qué es la hora de comer o así, siguiendo las rutinas, tal como las personas en su alrededor están tratando de ponerle su estructura sobre su rutina y qué tanta información están compartiendo con ellos. Dentro del habla vemos que los bebés gorjean y balbucean cuando juegan solitos o con los demás. Y eso es algo muy importante porque esa parte a veces es ausente cuando los bebés tienen atrasos o trastornos. Siempre es algo para ponerle ojo a ver qué tal esté conectando este bebé con los demás, cómo se conecta los ojos, cómo si imita o no las muecas o los sonidos y eso es algo nomás para tener presente en la mente para las observaciones cuando vemos el desarrollo, este desarrollo temprano. Y el balbucean usando sonidos como pa, pa, mi. Y esos balbuceos son importantes y también interesantes para ver porque tienen mucho en común. Es la P, ¿verdad? De P, la B de B y la M de M. Así que todos esos sonidos tienen que ver con los labios, ¿verdad? Y una parte muy importante de la vida de los bebés es obviamente la boca, es donde reciben toda la información, perdón, la nutrición y tienen que usar la boca para tomar. Así que los labios es el primer lugar donde nacen los sonidos después de la garganta, que son las vocales de gorjear, así. Entonces, vemos que según la producción de los sonidos, el desarrollo empieza desde los labios hacia atrás. Así que universalmente, no importa el idioma, vemos que los primeros sonidos son pa, ba, y luego se hacen para atrás. Y los siguientes sonidos son de la ta, la s, la T, la D, la S, la N, y hasta más al fondo de la garganta es donde salen los sonidos de K y K. Y hay muchos otros sonidos, obvio, pero eso es lo más básico y nomás es algo interesante para saber que el desarrollo empieza de los labios y llega para el fondo, atrás. Y también vemos en los primeros 6 meses la risa y carcajeas, es lo más rico de los bebés pequeños. Y hacen sonidos para expresar placer o disgusto. Y eso es un brinco. Entonces, en vez de nada más cambios de entonaciones de los llantos, vemos que hay distinción de sonidos y no tanto el llanto, ¿verdad? Que son los sonidos que están reemplazando los llantos. Y eso es algo que queremos ver durante esta etapa. Y para apoyar estos bebés es siempre lo mismo, ¿verdad? Hablar, hablar, hablar y poner atención y mostrar entusiasmo cuando los bebés están vocalizando, imitando sonidos. Hay que hacer aplauso, una fiesta total cuando vemos que tenemos esa conexión y los bebés están produciendo algo o aproximando, intentando lo que estamos motivándoles para hacer. También hay que responder a los esfuerzos, ¿verdad? Si responda a los esfuerzos del bebé por comunicarse, incluso si es llorar o vocalizar. Y eso es algo importante porque no hacerle caso a
al intento de la comunicación, pues, ¿cuál mensaje le vamos a dar al bebé, verdad? Tenemos que tratar de proponerle que cualquier respuesta es una respuesta. Y así son como los ladrillos para establecer una fundación del lenguaje, porque tienen que entender que, bueno, yo tengo que responder tal como sea verbal o no verbal a la persona que me está cuidando, porque si no, ¿cómo van a saber que me estoy comunicando algo? Y ese es el detalle de que es un juego de turnarse, ¿verdad? Que tenemos que responder a lo que son las comunicaciones de los bebés. Y también otras maneras de estimularles es nombrar los objetos en su alrededor, que va a desarrollar bastante su vocabulario, imitar los gestos y las vocalizaciones que también acabamos de mencionar, cantar canciones y rimas infantiles. No hay fin, es hasta el infinito que puede repetir la misma canción o tratar de cantar todas las canciones que saben. Siempre eso es algo buenísimo para estimularles a los bebés. Y también señalar los sonidos, por ejemplo, la sirena, si pasa una ambulancia, puede nombrar, oyemos la sirena de la ambulancia o un perro ladrando. Siempre es importante tratar de explicarles qué está pasando en su mundo. Y también siempre hay que leer en voz alta. Nunca es temprano para empezar a leer en voz alta. Los libros son excelentes para apoyar el lenguaje y nunca es temprano. Se recomienda que empiece desde nacer el leer en voz alta. Vamos a continuar a la etapa de 7 meses a 12 meses. Y vemos en esta temporada, según el lenguaje expresivo o qué es lo que entienden, que se vuelven y miran en la dirección de los sonidos, ya están más al tanto de reconocer que al oír la puerta, si estén en la sala, por ejemplo, y oyen la puerta principal, reconocen que alguien viene a su casa o algo así. Miran a dónde apuntamos y van a referirse, eso se llama, atención compartida. Y eso es algo muy importante también porque a veces es ausente en los niños que tienen dificultades del habla y lenguaje y del desarrollo por lo general, que no tienen la manera todavía bien desarrollada de conectarse al propósito de la comunicación. Si alguien apunta y el bebé no se refiere a lo que la persona está apuntando, siempre puede haber una dificultad o un atraso, nomás es algo para ver. También se vuelve y le mira cuando la llama por su nombre. Y eso quiere decir que están al tanto de sus nombres, ¿verdad? Y van a ver, oh, me están llamando. También cuando es ausente es un poco preocupante, pero es muy importante recordar que hay personas en la vida de los bebés que usan nombres distintos o apodos o qué sé yo. A veces oigo de una familia que ha llevado a su bebé a una evaluación y siempre la doctora está diciendo, oh, no hizo caso cuando le llamó, pero usó el nombre típico que está usado típicamente en su casa o el nombre del papel, ¿verdad? Del expediente. Así que nada más es algo que se puede variar tras ambientes,
pero vemos que debe, más entre comillas, los bebés deben hacer caso al nombre usado, que puede ser un apodo, un término de cariño, pero que sea el nombre de rutina. Empiezan a responder a preguntas y frases sencillas como no y ven acá. O sea, eso quiere decir que están haciendo caso a las instrucciones, típicamente de un solo paso. Por ejemplo, dame esto, tráeme esto, cosas así. Juega con juegos interactivos como cucú, de peekaboo, o palmita de manteca, de esas rimas y cancioncitas. Y ponen atención durante un corto tiempo a las canciones y los cuentos. Muchas veces las familias están reportando que, ay, es que trato de leer, pero no hacen caso o no ponen atención. No importa, lo que estamos haciendo es proveyendo la estructura y la idea de establecer esa hora de rutina. Puede ser cantar, puede ser leer y no necesitamos la atención total, sino estamos estableciendo el contexto en lo cual vamos a poder desarrollar más cuando los bebés tienen más capacidad de poner más atención. Ok, y según el habla, perdón, vemos que los bebés después de los 6 meses hasta el año balbucean usando grupos de sonidos más largos y también están variando los sonidos. O sea, puede ser mi, que son los mismos sonidos, pero luego van a empezar a agregar más sonidos. Van a ampliar lo que es el set de sus sonidos que pueden producir. Apuntan los objetos y se los muestra a los demás. Siempre vemos que el apuntar también, como estaba hablando sobre la atención compartida, es algo importante, tal como entienden que alguien apunta o ellos también por su cuenta empiezan a apuntar. Usan gestos para decir hola y adiós. Pedir que la cargan, claro, las manos arriba, o decir que no. Puede decir que no con la cabeza o verbalmente sale la palabra o alguna aproximación verbal. Imitan muchos sonidos del habla. Pueden ser sonidos que todavía no se espera que digan perfectamente bien, pero queremos oír una gran variedad de balbuceos. También dicen 1 o 2 palabras alrededor del año como mamá, papá, no, adiós. Y eso vemos dentro de esa época de 7 meses a 12 meses que queremos, escuchar 1 o 2 palabras o aproximaciones. Y cuando me refiero a las aproximaciones, es importante anotar que queremos ver algo consistente. Puede que no digan una palabra perfectamente bien, pero si tienen alguna aproximación, es algo que típicamente no se va a variar tanto. Que si van a decir leche y nomás dicen che, cada vez que tratan de decir leche o dicen cheche, siempre vemos que está igual. Y eso es algo totalmente normal y bueno para su etapa de desarrollo. Y para apoyar esta temporada, tenemos que ayudarles con el vocabulario, demostrar cómo usamos los sonidos y animar, tal como vamos a hablar más sobre eso también. Puede ser cambiar un poco del ambiente para que tengan que pedir algo que está fuera de su alcance o algo así. Pero puede
ayudar a los bebés a aprender su nombre. Eso es algo importante. Y apoyarlos cuando se están viendo en el espejo y tener ese momento, utilizar ese momento para apoyar y usar su nombre. Usar palabras descriptivas al hablar sobre los colores, las formas, el tamaño de los objetos, que vemos que los bebés en esta época todavía no están expresando tanto que pueden entender. Y eso es otra cosa fascinante al pensar que hay una gran discrepancia, una gran diferencia en esta primera época de qué tanto entienden está más alto, ¿verdad? A comparación sobre qué pueden expresar. Y con el tiempo vemos que se está cerrando, estos niveles se están anivelando más o menos ya para los 3, 4 años es cuando se puede equilibrar más o menos qué tanto entienden y qué tanto pueden expresarse. Pero siempre en esta época es totalmente normal ver que hay una gran diferencia. Okay. Ahora vamos al primer año, al segundo. De 1 a 2 años. Según lo que el bebé entiende, vemos que señala algunas partes del cuerpo cuando se las nombra. Dónde están los ojos, la nariz, que pueden apuntar. También siguen instrucciones sencillas como tira la pelota, dale un beso al bebé. Y ese es un poco más sofisticado a la época de antes del año que vemos que hay algo incluido. Si uno le puede decir, dale un poco al hermano o algo así, que es un poco más complejo el mandato o la instrucción. También entienden preguntas sencillas como ¿quién es este? O ¿dónde está el zapato? Y típicamente es algo concreto dentro de su ambiente inmediato. O sea, si alguien le pregunta a un bebé de esta edad, ¿dónde está tu mamá? Y están en la escuela, no tienen todavía la capacidad de decir, oh, mi mamá está trabajando o algo así. Eso es algo inmediato y concreto hasta los 2 años más o menos. Prestan atención a cuentos, canciones y rimas durante más tiempo. Vemos que poco a poco se puede agregar, se puede extender el tiempo que están poniendo atención. Y señalan las ilustraciones de un libro cuando se las nombra. Por ejemplo, en las láminas de un libro pueden decir, oh, ¿dónde está el globo? ¿Dónde está el perro? Y pueden, usualmente pueden apuntar. Según la producción del habla, usan muchas palabras nuevas. Y eso es algo que dentro de los 12 a 18 meses queremos ver lo que se llama una explosión de palabras. A veces llega dentro de 18 a 24 y siempre se puede variar un poco, pero queremos ver así que el uso de más sonidos, va a haber más práctica entre lo que son los balbuceos y el experimentar con los sonidos. Están averiguando, ¿cuál sonido pertenece a cuál palabra? Y voy a juntar todo para poder producir las palabras que yo quiero decir, ¿verdad? Y como estaba mencionando, que estos sonidos, los primeros sonidos de los labios, empezamos a ver dentro de los primeros 2 años que los otros sonidos también se pueden ver el mejorar con la precisión de los otros sonidos. Oh, nomás estaba buscando mi
lápiz, pero no lo hallo aquí. Ok, está bien. Pero estos sonidos son la P, la B, la T, la D, K, M, N en las palabras. Si hay sonidos de fuera de estos sonidos, ¿verdad? Que el niño todavía o los bebés todavía no están produciendo, puede ser una aproximación y una sustitución, por ejemplo, si una palabra empieza con la G, de gato, y el bebé de esta edad dice tato para gato o dato para gato, por ejemplo, está totalmente apropiado y normal según su desarrollo, porque todavía no esperamos que digan con 100% de precisión la G, porque es un sonido más difícil. Entonces, vemos con el tiempo que los bebés se van mejorando tal como pueden producir los sonidos y usualmente dejan de usar ese tipo de sustitución o ese tipo de error dentro de una palabra. Y tras el tiempo, si existen los errores, sobre todo su lenguaje espontáneo, es cuando usualmente vemos, debemos averiguar si hay alguna dificultad, algún atraso, algún trastorno. Vamos a buscar la ayuda de una evaluación, a ver qué tal, si necesite ayuda o intervención. También dentro de los 2 años es cuando vemos que los niños utilizan las preguntas de qué, quién y dónde. Y como estaba refiriéndome al ambiente inmediato de entender las preguntas, es igual, no van a utilizar todavía las preguntas de por qué, porque no tienen todavía la capacidad mental de entender bien el por qué. Esa es una pregunta más profunda, más compleja, ¿verdad? Más sofisticada, pero ¿qué se refiere a alguien o algo? ¿Quién a alguien? ¿Dónde? A un lugar específico. Y también lo más importante en esta época es la combinación de las dos palabras. Para recordar, usualmente podemos ver que alrededor del año esperamos una palabra mínimo, 2 a 3 palabras es lo que vemos. Y ya para la siguiente etapa, para llegar a las palabras a las combinaciones de 2 palabras o las frasecitas pequeñas, un niño necesita alrededor de 50 palabras. Entonces, según esta época de la explosión de vocabulario, están juntando todas las palabras necesarias para poder tener en su banco de palabras lo suficiente para hacer pequeñas frases. Y se requiere alrededor de 50 palabras para poder empezar a hacer eso. Y para apoyar a los niños en esta época, vemos que el hablar, gestos, una amplificación, ¿verdad? Algo más detallado sobre todo de lo que estábamos haciendo desde el principio, pero con más detalle. Y los juegos de gestos, de las canciones, de las manos, ponerle el contexto en que pueden utilizar su conocimiento del lenguaje y pueden empezar a entender su mundo tal como ven su alrededor, su ambiente inmediato, tal como lo que ven en la tele, en los libros y en su comunidad. Ok, y voy a brincar a los 2 años a 3 años.
Aquí vemos que los niños empiezan a entender mucho más, entienden las palabras opuestas como abre, cierra, grande, chico, arriba, abajo. Siguen instrucciones más complejas, típicamente de 2 pasos. Busca la cuchara y ponla en la mesa. Y también entienden con rapidez las palabras nuevas, gracias al el establecer desde el principio mucho lenguaje en su alrededor. Y según su producción de habla es cuando vemos que se está nivelando tantito la discrepancia de lo que entienden tal como lo que pueden expresar, que están produciendo muchísimo lenguaje. Tienen palabras para las personas, los lugares, las cosas y las acciones familiares. Mamá, comer, tal cosa. O sea, están juntando las palabras, hablan sobre cosas que no están en la misma habitación. Por ejemplo, en esta época van a saber que su hermano está en la escuela o que alguien o algo está fuera del lugar, todavía existe. Hablan cuando juegan, por ejemplo, imitan el sonido de la bocina cuando juega con carritos de pip, pip, pip. Siempre van a utilizar también los balbuceos, pero los balbuceos se convierten en lo que se llaman garabatitos o es una jerga, ¿verdad? Que no son palabras entre sí, sino es su manera de experimentar con los sonidos y poder modificar bien cuál es una palabra de verdad. Y se están enseñando a ellos mismos con la práctica del balbuceo más y más vocabulario. A veces es cuando en esta época los niños tienen muchas palabras que no se les entienden y quizás 1 o 2 palabras que sí. Por ejemplo, van a decir, mamá, jugo, que están tratando de producir los sonidos y las palabras que saben del cerebro, lo que es el lenguaje receptivo, la comprensión, saben que tiene un artículo, por ejemplo, la palabra, o tiene que poner otras palabras dentro de sus frases. Y es muy normal, muy común que los niños tienen un poco de lenguaje espontáneo que no se le entiende todavía. En esta temporada es cuando se le entiende alrededor del 60-70%. Es normal no entender a los bebés de esta edad 100%. Hasta los 3 años es cuando vemos que los bebés, debemos entender a los bebés alrededor de 70 hasta 80% del tiempo, pero si no se les entiende también, así como se espera, es cuando vemos si se debe buscar una evaluación o una intervención. También van a empezar a usar palabras de preposición en dentro, afuera, debajo, y es cuando también empiezan a preguntar por qué. Probablemente como muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo que mi hijo en esta época siempre decía, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Todo el tiempo. También vemos que, como estaba hablando sobre las palabras combinadas, tienen las 3 palabras típicamente para pedir las cosas, pero puede ser que de repente tienen frasecitas que nada más se le entienden 1 o 2 palabras y lo demás es algo como jerga, como garabatito que no se le entiende. Pero eso es totalmente normal. Ok. Y voy a parar ahí para ir acá.
¿Cómo podemos apoyar sobre todo el desarrollo por lo general? No vamos a hablar en particular, pero son temas que ya se había tocado en cada temporada desde el nacer hasta los 3 años. Entonces, cuando estamos hablando del usar el lenguaje verbal como la persona que está cuidando al bebé, hay unas preguntas de reflexión que me gusta hacer para ver, poder averiguar cómo debemos conectarnos. Y una pregunta es, ¿en cuál nivel se está comunicando? Pues dice su hijo, hija o el bebé. Y eso quiere decir que no importa la edad cronológica, sino vamos a entendernos de lo que es el lugar de desarrollo, ¿verdad? En qué lugar está. Y también lo verbal y lo no verbal cuentan, ¿verdad? Todo vale. Eso quiere decir que si sea un gesto o una sonrisa, siempre es importante ver que podemos establecer la conexión comunicativa y después podemos ver qué tanto podemos motivar para que se comuniquen más los bebés. Y también no hay, como había dicho antes, no hay ninguna hora incorrecta ni ningún demasiado temprano para empezar a hablar con los bebés. Y según la música, estábamos hablando un poco sobre eso según las temporadas específicas, pero las canciones son excelentes para ver que ponemos el contexto visual con lo que es el lenguaje. Y hay letras sencillas, mucha repetición, usar el aplauso o rimas. Estamos estableciendo mucho apoyo, como estaba hablando de cómo estamos construyendo esta fundación. Estamos construyendo un edificio muy grande, un rascacielos de lenguaje, ¿verdad? Que empezamos con los primeros ladrillos en la fundación. Y todo esto de lo que es el lenguaje en los primeros 3 años es parte de esa construcción. Y también la música puede apoyar hasta las matemáticas, del contar, de los monos brincando en la cama, o la canción de las patas bailando. Siempre hay mucha manera de apoyar el lenguaje y todo el desarrollo con la música. Y según lo que es la rutina, como estábamos hablando antes de lenguaje, siempre se puede hablar sobre lo que estamos haciendo, ¿verdad? El comer, vestir, bañar, jugar, andar en la calle. Todo eso es muy bueno. Es una hora excelente para poner vocabulario en las actividades. Siempre es una oportunidad para usar el lenguaje. Nunca es una hora equivocada, a menos que estén en la biblioteca y tienen que estar calladitos, pero es algo que la repetición le va a ir muy bien a apoyar lo que es el vocabulario. Y también cuando se refiere a la estimulación del lenguaje sobre el hablar de las rutinas, eso quiere decir que no hay ninguna presión para que el bebé hable o imite, ¿verdad? Nomás estamos proveyendo una estructura del
de lenguaje y de vocabulario, y en su debido tiempo se puede desarrollar la hora cómoda para cuando los bebés puedan responder o hablar. Ok, voy a parar aquí y voy a ir a otra página porque ok. Entonces, esto tiene que ver con con lo que estaba hablando sobre las rutinas, ¿verdad? Y una parte de las rutinas es el jugar. Y hay varias maneras de ayudarles a estimular el lenguaje. Entonces, con el jugar, eso puede decir que el bebé está bien a gusto, jugando solito, y la persona que está cuidando al bebé está nada más hablando a sí mismo, describiendo las acciones que está haciendo, diciendo, estoy empujando el carro, oh no, choqué, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el bebé. Pero esa es una técnica de utilizar el lenguaje dentro de jugar. Y otra técnica es el habla paralela. Y eso quiere decir, también se refiere al lenguaje, la estimulación del lenguaje indirecta o estimulación indirecta del lenguaje. Está nomás describiendo a lo que está haciendo las acciones del bebé, ¿verdad? Tú estás empujando el carro. Oh, no, chocaste. Y esa es otra técnica de utilizar el lenguaje dentro de jugar. Y también puede ser el habla de juguetes, que la persona que está cuidando al bebé describe las acciones del juguete, incluyendo el nombre del juguete, ¿verdad? Poniendo una manera más directa a lo que es la acción simultánea. El carro está chocando, se chocó el carro, así. Y esas técnicas no hay nada incorrecta, sino depende de cómo en la otra parte expliqué, que hay maneras distintas tal como vemos el nivel del desarrollo de bebé. Está listo para recibir qué tipo de información. Información más indirecta, información directa, así. Y tal como vemos que necesite el bebé, podemos modificar la manera de utilizar el lenguaje. Ok. Y también otras técnicas que pueden utilizar en el jugar es acompañar el jugar con las palabras, ¿verdad? Ese es el mismo. Perdón. Yo creo que voy a parar ahí. Voy a buscar la otra pantalla. Pero también es buen momento para pausar y ver si tenemos algunas preguntas. Voy a ver. Pueden poner las preguntas o las dudas en el chat o si tienen algo que quieren compartir. Yo creo que ya estamos en el momento de pausar para no abrir otro tema y luego tener que cerrarle tan rápido. Gracias, Emily, por compartir esta excelente información y recursos del habla y lenguaje con nuestra comunidad de Early Head Start en el día de hoy. A la audiencia, si tienen alguna pregunta, como bien dice Emily, por favor, algún comentario, el micrófono está abierto.
En el chat están también los recursos. Ok. Una de las preguntas más comunes, Emily, en líneas generales, es acerca del uso de la máscara en estos tiempos, ¿verdad? De pandemia. ¿Qué nos podrías decir acerca del efecto de la máscara, del uso de la máscara cuando estamos tratando con niños que tienen dificultades para el habla? Es una buenísima pregunta que siempre nos toca. Y quería informarme bien de la información que están presentando en esta serie también porque hubo un taller de 2 pediatras, me parece, que hablaron sobre Sí. si existe la evidencia ahorita sobre lo que es, si es causante un atraso del habla y lenguaje, el uso de las mascarillas. Y no tenemos la información todavía, la verdad. Según los pediatras, no causa ningún problema porque dicen que la comunicación es algo muy abierta, que la conexión de los ojos cuenta por mucho, etcétera, etcétera. Y yo digo sí, y es muy necesario tratar de poner mucha énfasis en lo que es la comunicación, arrimarse a tanto que se pueda. O sea, la distancia es muy importante y eso es algo que vemos cuando estamos en el mercado. Y yo he estado de compras y me dicen, ¿quieres una bolsa? Y digo, ¿qué? Y es algo totalmente dentro del contexto, pero como tienen la mascarilla, yo digo, ¿qué No me se escucha bien, exactamente. Igual le puede pasar a los niños. Ujú. Sí, exacto. Entonces tenemos que poner en lugar de ellos para decir, oh, si ellos no oyen exactamente lo que estamos tratando de decir, puede ser un mensaje, pero también puede ser una palabra para imitar. Y la distancia es algo muy importante para establecer a lo que se puede, ¿verdad? Dentro de los límites que tenemos para nuestra seguridad y nuestra salud. Además, si, por ejemplo, en el trabajo yo uso la mascarilla clara que me ven la boca así, ¿verdad? Eh, Eso es una opción también que puede ser nada más durante la hora del círculo o la lectura, o puede ser en momentos eh, apropiados para cualquier escuelita o cualquier programa. Pueden ver si eso es algo que les pertenece, si les van a sacar ventaja. Y hay que usar también las maneras que se puedan de los gestos son muy importantes, pero también pueden tratar de usar la ayuda táctil para enseñarles a los bebés de dónde sale el sonido. Y por ejemplo, si es un sonido de la garganta, usualmente les hago así o yo les tomo la mano y me la pongo en mi cuerpo cuando estoy haciendo la terapia del habla y lenguaje, pero también puede ser que puede ser su propia mano en la parte del cuerpo donde sale el sonido. Si están diciendo cookie, por ejemplo, y es la k de la garganta, o si es un sonido de los labios, aunque no vean, pueden apuntar a la boca, que es un sonido de la boca. O sea, tenemos los límites, claro, pero podemos utilizar algunas técnicas como podamos dentro de estas circunstancias Sí. actuales en que estamos. Hay otra pregunta en el chat y es ¿dónde ellas pueden conseguir las mascarillas transparentes? Porque por lo general son las mascarillas que son completas, no las puedo. Ok, hay bastante opción. Yo voy a poner en el chat lo que uso para decirles. Es algo que se llama
bend shape mask o no sé qué. Pero ahorita voy a ponerlo en el chat. Excelente. Okay. Mientras Emily está buscando la información para que ustedes la tengan, le quiero agradecer a todos por asistir nuevamente y a Emily por la presentación del día de hoy. Como siempre, me gustaría invitarlas a tomar acción con la información que recibieron el día de hoy, compartir con su programa, colegas y familias. Espero que todas se sientan inspiradas para compartir esta información y estos excelentes recursos. Yo creo que el conocimiento es poder cuando se implementa y se comparte, así que ayudemos a difundir esta información y estrategias y seguir llevando un impacto positivo a los demás. Quiero agradecer a todos los miembros de NHSA por apoyar nuestra misión. Si desea ser miembro de NHSA, visite nuestra página web. El enlace está en el chat. Este es nuestro último seminario virtual por este verano. Fue un gran placer para mí presentarles todos estos seminarios con expertos en diferentes campos para seguir apoyando el desarrollo saludable de nuestros infantes y nuestros pequeños. Para los que asisten en vivo, tienen el enlace del certificado en el chat, válido por 1 hora de desarrollo profesional. Hagan clic en el enlace y obtengan su certificado por el seminario virtual del día de hoy. También tienen el enlace de la encuesta. Les agradecería mucho que nos hagan saber si les gustaría más seminarios virtuales en español y qué tópicos son de su interés. Por último, quiero invitarlas al entrenamiento de abogacía de Early Start este viernes 15 de julio a la 1 de la tarde, hora del este. Muy bien, familia y comunidad de Early Start, si no tienen más preguntas, esto es todo por hoy. Let's keep rising together, sigamos creciendo juntos, cuídense mucho y que tengan un excelente verano. Gracias. Muchas gracias por su tiempo.